Bien, estábamos comentando el día de ayer sobre la pérdida de la nacionalidad, de cómo si se perdía la nacionalidad mexicana por naturalización cuando se incurría en alguno de los supuestos que establecía la Constitución de aceptar títulos nobiliarios y usar un pasaporte extranjero, ¿sí? Y que además de la pérdida, del procedimiento de la pérdida por causas, y por esas causas existía la nulidad de la carta de naturalización. En ambos casos, siempre van a quedar a salvo los derechos de terceros de buena fe, ¿sí? Generadas al momento de la vigencia de la carta de naturalización. Luego nos dice el artículo 28, las autoridades y fedatarios públicos están obligados a comunicar a la Secretaría aquellos casos en que tengan conocimiento de que un mexicano por naturalización se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 37, apartado B de la Constitución, y que tienen 40 días hábiles a partir de que estuvo conocimiento para dar aviso, ¿sí? Y aquí la cuestión es que se amplía a cualquier autoridad y fedatario público que tenga conocimiento de que un mexicano por naturalización eh, haya eh, realizado alguno de los hechos o actos que se mencionan en ese apartado B. ¿Sí? De los que yo he tenido conocimiento, por ejemplo, es en escrituras públicas, que sí se ha dado, pero casi por regla general es alguien, usualmente el notario no tiene el conocimiento previo si era no mexicano por naturalización, usualmente es alguien que sabe y le dice al notario, ¿sí? Eh, pero les digo, es raro que realmente resulta difícil que un fedatario público se dé cuenta de esa circunstancia, ¿no? De que, por ejemplo, es un pasaporte extranjero siendo mexicano por naturalización, ¿sí? Pero bueno, sí me ha tocado saber de fedatarios que hacen ese aviso. Dice, la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización exclusivamente afectará a la persona sobre la cual recaiga la resolución respectiva. Es decir, insistimos, los derechos generados a favor de terceros de buena fe se mantienen. Dice, cuando se den los supuestos de pérdida de la naturalización mexicana, la Secretaría, previa evidencia del interesado, revocará la carta de naturalización, es decir, debe haber un procedimiento en donde se le dé derecho de audiencia y defensa, porque en un momento dado podría acreditar que no son tales las circunstancias o que no son enteramente los supuestos que se dé la pérdida de la nacionalidad. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Nuestro programa marca que tenemos que ver los derechos y obligaciones de los mexicanos, ¿sí? Creo que ustedes, ya como estudiantes de Derecho, saben cuáles son sus obligaciones como mexicanos. Realmente son bastantes, pero vamos a ver las constitucionales nada más, ¿sí? Los que nos marca la Constitución. Creo que este artículo está desactualizado, ahorita vamos a ver. Ese artículo 31 constitucional. Son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria y reciban la mitad en los términos que establezca la ley. Es decir, ¿alguien de aquí tiene hijos? ¿Ya? ¿No? Bueno, todavía no, están muy chavos, espérense. ¿Sí? Pero entonces sus papás sí tuvieron la obligación, por lo menos hasta que ustedes tuvieron 18 años, de hacerlos a concurrir adelante, a recibir la educación primaria y secundaria, ¿sí? ¿Alguien tiene la Constitución actualizada a la mano? Se me hace que este artículo no está actualizado. Y luego con el internet de aquí, no, pues, ¿cómo? Ahorita aquí lo sacamos. Bueno, no quería quitar la pantalla, pero
Bien, ¿se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Un poquito más? ¿Se alcanza a ver mejor? Dice, son obligaciones de los mexicanos, ¿sí? Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurren a las escuelas para recibir la educación obligatoria, ¿sí? ¿Cuál es la educación obligatoria? Preescolar, o sea, ya está como obligatorio desde algún tiempo, preescolar, primaria, secundaria, y creo que hasta la preparatoria. Habría que revisar el artículo 3º constitucional. Y en su caso reciban a militar, ¿sí? En los términos que establezca la ley, así como participar en su progreso educativo, revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. ¿A ustedes sus papás, a los varones les dijeron que fueran a hacer su servicio militar? ¿No? ¿Sí? ¿Y si lo hicieron? ¿Mande? ¿Te salió bola negra? Bueno, está bien. ¿Ya liberaste la cartilla? ¿Ya liberaste la cartilla? ¿Alguien más? No. Entonces sus papás no los obligaron a hacer el servicio militar, ¿no? Imagínense. Ellos tenían la obligación, acaban de violar un artículo constitucional. Luego ustedes ya cuando cumplen 18 años, como ya son ciudadanos de la República, ya les aplica el segundo párrafo. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Esta sí les aplica. Entonces yo creo que aquí nada más el compañero y yo lo hemos cumplido con este requisito. Las compañeras no están obligadas al servicio militar, los varones sí. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Esta fracción se reformó cuando ingresó como presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ahí se preveía la Guardia Nacional. La Guardia Nacional como un cuerpo paramilitar organizado por el Estado para la defensa de los intereses y la defensa del territorio nacional, en donde todos los ciudadanos teníamos la obligación de alistarnos y servir en esa Guardia Nacional. Pero como iba a crear la policía que se llamaba Guardia Nacional, entonces quitaron eso y le pusieron los cuerpos de reserva. ¿Sí? Y pues en realidad nadie hasta ahorita ha escuchado de que se hayan creado los cuerpos de reserva. Como creo que existió por muy poco tiempo la Guardia Nacional. Según tengo entendido, todo esto a reserva de verificar, la Guardia Nacional estaría a cargo, o se pensó que estuviera a cargo de los gobernadores de cada estado, ¿sí? Pero después lo quitaron, o ya no hicieron efectivo, ya no organizaron esto, de la Guardia Nacional, porque era como darle a cada gobernador un ejército privado, ¿sí? Donde podía alistar y ordenar que se movilizara la Guardia Nacional. Imagínense que ahorita Alfaro, que tuviera la Guardia Nacional a su cargo y que de repente dijera, no, ¿sabes qué? Aquí los negocios inmobiliarios en Jalisco ya no me están dejando. Entonces vamos a restablecer la grandeza de Jalisco y vamos a recuperar mediante la Guardia Nacional, vamos a invadir Nayarit para hacer más negocios inmobiliarios, ¿no? Y era lo que tenían miedo, que precisamente en esas épocas revolucionarias tuvieran los gobernadores, también nacidos de la revolución, un ejército privado, ¿no? Con el que pudieran hacer ese tipo de movimientos. Bien. Y
Ya por último dice contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es decir, pagar impuestos. Es el fundamento de los impuestos. ¿Por qué estamos obligados? Porque así lo manda la Constitución. Contribuir al gasto público. ¿Y cómo vamos a contribuir? Pagando los impuestos. De los estados, de la Ciudad de México y de los municipios. De los tres órdenes de gobierno, estamos obligados. ¿Pagamos gobiernos, impuestos federales? Sí, claro, el impuesto sobre la renta. ¿Impuestos estatales? Sí, desde luego, también. El 2% sobre nómina, aquellos que tienen empresas y su papá, su mamá o algún familiar tiene, ustedes una empresa que tiene nómina, pues hay que pagar un impuesto estatal sobre la nómina. Y los impuestos municipales, pues el predial, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos que pagar hacia los tres. ¿Sí? Bien. Bien, ahí les decía, alistarse y servir en la Guardia Nacional era lo que les mencionaba y que lo quitaron. Bien. En el artículo 32 constitucional se mencionan aquí algunas prerrogativas de los mexicanos respecto a la pertenencia del ejército. Dice, en tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. ¿Sí? Que comentamos ayer, creo que ayer o ayer. ¿Esto qué implica? Que en tiempo de guerra sí puede el extranjero pertenecer al ejército o a la policía o a la seguridad pública. Pero solamente en tiempo de guerra, en tiempo de paz no. Para pertenecer al activo del ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. Es decir, que en tiempos de paz en el ejército solamente mexicanos. ¿Sí? En tiempos de guerra sí pueden ingresar extranjeros. Pero lo que es la Armada, la Marina Armada y la Fuerza Aérea, sí en tiempos de paz o en tiempos de guerra, solamente pueden pertenecer mexicanos por nacionalidad. ¿Sí? Dice, esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Imagínense, se va también para los buques mercantes. ¿Sí? Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán del puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. ¿Sí? Son mandatos constitucionales que supongo, tratando de interpretar por qué reservan exclusivamente mexicanos, pues para evitar que en caso de guerra o en caso de algún conflicto con un país extranjero o una potencia extranjera, no pueda verse cuestionada la lealtad de quien esté a cargo de estas operaciones. Entonces, por ejemplo, las aerolíneas mexicanas, todos los pilotos tienen que ser mexicanos. Pero fíjese, aquí vamos a entrar, este es un mandato constitucional. Aquí la cuestión es que si la aeronave está abanderada de nacionalidad mexicana, sí debería ser. ¿Mande? Sí, tienen la bandera. ¿Sí? No creo que un tratado internacional pudiera, no me he dado la tarea de investigar, es muy buena pregunta, porque ahorita me lleva a reflexionar qué tanto un tratado internacional, de a lo mejor en donde se puedan compartir estas responsabilidades de estado de matrícula, que lo vamos a ver más adelante, pudiera permitir que pilotos extranjeros tripulen aeronaves comerciales. ¿Sí? O sea, ¿qué tanto un tratado? Porque en sí, aun y cuando los tratados son suprema ley en la nación, no pueden ir en contra de la Constitución. Y más en una cuestión que se considera de seguridad
pública y de un acto estratégico, ¿sí? Yo supongo que no. Sí, no lo sé con certeza, tendría que investigarlo, pero supongo que no. O sea que sí deben ser todos mexicanos. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí dudas o preguntas? ¿No? Vamos a pasar al tema de los apátridas. ¿Qué es una apátrida? ¿Alguien sabe? Ni. Así es, que ningún Estado les atribuye su nacionalidad. Son las personas que no tienen una nacionalidad. ¿Sí? Y existe una convención sobre el Estatuto de los Apátridas, ¿sí? Que fue adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954. México se adhirió hasta el 7 de junio del 2000 y se promulgó ya su vigencia a partir del 25 de agosto del 2000 en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí? México no se había adherido a esta convención sobre el Estatuto de los Apátridas. Una vez que se adhiere a este estatuto, sobre todo se genera la nueva ley de migración, donde ya hay cuestiones proteccionistas hacia los apátridas. ¿Sí? Dice, a los efectos de la presente convención, el término apátrida designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. ¿Se acuerdan cuando al principio de la unidad mencionábamos la nacionalidad, que era una cuestión a nivel internacional autónoma y soberana, y que cada Estado determinaba cuáles eran los requisitos para obtenerla? ¿Sí? Esto todavía lo mencionamos en las clases virtuales, lo de la nacionalidad. Y precisamente aquí es que el que debe de reconocer u otorgar conforme a su legislación esa nacionalidad es el Estado, ¿sí? No tanto la persona. Por eso la Convención dice que designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado. O sea, que ningún Estado diga, ese es mi nacional. Aunque la persona diga, oye, yo soy de nacionalidad fulanita, no. Si el Estado no te reconoce, ¿sí? Ahí sí no va a haber vuelta de hoja, vas a ser una patria. ¿Sí? En nuestra ley de migración nos menciona también un concepto de lo que es apátrida. Dice, toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado conforme a su legislación. La ley concederá igual trato a las personas que tengan una nacionalidad, pero que no es efectiva. Es decir, que sí pueden tener nacionalidad, pero no la pueden ejercer de manera eficaz o eficiente, de manera efectiva. ¿Sí? Entonces, la ley de migración mexicana sí viene a, digamos, a ser un poco más proteccionista que las demás legislaciones. La anterior ley de migración era demasiado dura, era demasiado violatoria de derechos. Muchos se quejaban de las leyes migratorias de Estados Unidos, pero la ley migratoria anterior de México era peor que la de Estados Unidos, terrible. ¿Sí? Se modifica la ley migratoria, es en el 2001, si mal no recuerdo. Se genera la ley migratoria vigente, donde ya se modifican muchos aspectos. Aquí el problema no es tanto modificar la ley, sino los operadores que se encargan de aplicar la ley, qué tanto siguen los principios de la ley. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver un poquito cuando veamos lo que es el derecho de extranjería, que es la unidad número 3. ¿Sí? Un poquito vamos a hablar más de la ley de migración. Dice, esta situación resulta típica de acuerdo al derecho internacional y puede suceder debido a que la persona apátrida poseía la nacionalidad de un Estado que ha desaparecido, no creándose en su lugar ningún Estado sucesor. O sea, él pertenecía a la población constitutiva de un Estado, desaparece ese Estado
y ya no hay un Estado que venga a suplir ese Estado y el que se queda sin nacionalidad. ¿Sí? ¿Han visto la película La Terminal de Tom Hanks? Ah, es algo parecido. Sí, que hay una revuelta en su país, según recuerdo el argumento de la película. ¿Mande? Un golpe de Estado, ¿verdad? Sí, una revuelta, un golpe de Estado, y pues ya y aquel pierde su nacionalidad y no tiene nacionalidad, y ahí se queda varado en el aeropuerto. ¿Sí? Básicamente sería el ejemplo, ¿no? de este apartado. ¿Sí? Cuando ha perdido la nacionalidad por decisión gubernamental, un ejemplo fueron los rusos blancos exiliados a quienes el gobierno soviético privó de su nacionalidad por un decreto de junio de 1922. ¿Qué consecuencias pudiera tener, en este caso, por ejemplo, que un Estado privara de la nacionalidad a una persona, como una decisión gubernamental? Puede ser en los casos para tener nuestra nacionalidad mexicana, los extranjeros que tienen que renunciar a su antigua nacionalidad y si pierden la nacionalidad mexicana, se quedan como apátridas. Sí, en este caso pudiera darse, sí, en el caso de los naturalizados, que en su legislación de origen eh, estuviera como estaba antes la Constitución mexicana de que se perdía la nacionalidad mexicana y que de repente pierde la naturalización o le declaran la nulidad de la carta de naturalización, híjole, y yo ya perdí mi nacionalidad de origen, ya perdí la mexicana, entonces ahí sí podríamos estar en el caso de una apatridia. ¿Sí? Pero en este caso vamos a ver que en la ley de migración se prevé precisamente que, ok, no te voy a quitar la nacionalidad mexicana, pero el Estado mexicano tendría la obligación de expedirle un documento de identidad y viaje. ¿Sí? Es una de las obligaciones que se adquieren al haberse adherido al estatuto de los apátridas. ¿Sí? Es decir, que si llega una apátrida en México, México tiene la obligación de asistirle y otorgarle un documento de identidad y viaje. Pero la cuestión es, ¿cuál es la consecuencia de que un Estado privara de la nacionalidad a uno de sus nacionales? Sí, claro, desde luego. Pero ¿cuál sería la consecuencia práctica como castigo? Porque esto sería como un castigo. O sea, este ejemplo que nos dice aquí, que los exiliaron, ¿sí? Los privaron de su nacionalidad. Que no van a poder acceder a los derechos de esa nacionalidad y tampoco van a tener un pasaporte de esa nacionalidad. ¿Sí? Que si están dentro y te privan de la nacionalidad, pues no vas a poder salir del país, porque no te van a expedir un pasaporte. ¿Sí? Y si estás dentro del país, dices, no, pues es que tú no eres mexicano, no tienes derecho a nada, pues básicamente eres un paria. ¿Sí? Por eso digo, esto es como castigo, se maneja como castigo. Cuando pertenece a alguna minoría étnica o de otra índole a la cual el gobierno del estado donde ha nacido le niega el derecho a la nacionalidad. Por ejemplo, los refugiados de la etnia Tutsi en Ruanda y Burundi o los refugiados palestinos establecidos fuera de Israel. ¿Sí? En este sentido, por ejemplo, estos refugiados Tutsi en Ruanda y Burundi, ¿sí? Como pertenecían a una etnia diferente a la que estaba o la regía en estos países, les negaban la nacionalidad, es que tú eres Tutsi, no eres de nuestra etnia. Entonces, por lo tanto, no te vamos a otorgar nuestra nacionalidad, por una cuestión étnica. ¿Sí? O cuando han nacido, dice, en territorios disputados por más de un país, por ejemplo, los beduinos de África del Norte, de Libia, Chad y Argelia. Los beduinos usualmente pues son seminómadas. Y si es un territorio disputado y si ese territorio no se sabe de cuál es el Estado que ejerce soberanía ahí, pues entonces estos cuates no van a saber qué nacionalidad tienen. Sobre todo cuando son territorios disputados, porque hay tribus nómadas que tienen sus nacionalidades. ¿Han escuchado de esta etnia? Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre.
del norte de México, que tiene sus asentamientos tanto en México como en Estados Unidos, y que hacen sus viajes ceremoniales de México a Estados Unidos, esa etnia, por ejemplo, que yo sepa, ni siquiera les exigen pasaporte ni nada. O sea, tienen el paso libre. Afortunadamente no es un territorio en disputa y se les reconoce el derecho central de esa región. O sea, y es un territorio. Aquí las fronteras para nosotros no existen. No me acuerdo cómo se llama esa etnia. Hicieron hace algunos años un reportaje muy interesante de esa etnia. Pero, o sea, ni siquiera les exigen pasaporte. Soy de la etnia con la mitad, pasa, no hay problema. Es como si pasaras por tu casa. ¿Sí? No hay violación de fronteras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se reconoce que son nómadas o que esa región que está formalmente entre dos países, pues realmente ellos tienen esos derechos ancestrales sobre esa región. ¿Sí? O una combinación de los dos motivos, por ejemplo, los kurdos que residen entre varios estados mutuamente limítrofes que les niegan la nacionalidad propia. ¿Sí? Bien. Dice, a reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta convención, todo Estado contratante otorgará a los apátridas el mismo trato que otorga a los extranjeros en general. Es decir, que aquellos estados que se hayan adherido a esta convención y que tengan noticia, tengan conocimiento de que una apátrida se encuentra en su territorio, debe de otorgarle por lo menos, ¿sí?, el mismo trato que le otorga a los extranjeros en general. ¿Cuál es el mínimo trato que se le otorga a los extranjeros aquí en México? Pues por lo menos el respeto y la garantía de sus derechos humanos. Por lo menos. Y que soy apátrida, pues sí, ni modo. No tengo estado. ¿Sí? Los estados contratantes expedirán documentos de identidad a todo apátrida que se encuentre en el territorio de tales estados y que no posea un documento válido de viaje. Y en ese sentido, entonces, el Estado, México, por ejemplo, tiene la obligación de expedir un documento de identidad y viaje. No es un pasaporte. El pasaporte es un documento de identidad y viaje, pero el pasaporte se les expide a los que tienen la nacionalidad de ese Estado. Por ejemplo, aquí se expide a los mexicanos, se les expide el pasaporte mexicano. Pero si llegase una apátrida y solicitar esta protección del Estado mexicano, tendría que otorgarle un documento de identidad y viaje a este extranjero. Y en todo caso, ese documento de identidad y viaje le obligaría al Estado mexicano a brindarle la protección mínima necesaria a ese extranjero, tanto en el país como fuera, porque México le está expidiendo el documento de identidad y viaje. ¿Sí? Básicamente casi tratarlo como nacional si se encuentra en el extranjero, porque le ha expedido ese documento de identidad de viaje, aunque no sea su nacional, ¿sí?, adquiere esa obligación, básicamente. En este sentido, el artículo 41 de este es de la Ley de Migración, y habla de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice, la Secretaría podrá expedir documentos de identidad de viaje en los términos del presente capítulo a los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que hubieran perdido su nacionalidad sin haber adquirido otra y que consecuentemente sean considerados de nacionalidad indefinida, como sea el caso de la pérdida. O sea, perdí la nacionalidad mexicana, ¿sí?, perdí mi nacionalidad de origen, bueno, pues expídeme un documento de identidad de viaje, pues por lo menos para irme a otro lado, ¿no? A ver qué hago. Que se encuentren en territorio nacional de nacionalidad definida, que no tengan representante diplomático ni consular que les expida pasaporte. Es decir, que aquí en México no exista una embajada o un consulado de su nacionalidad que les expida el pasaporte para poder salir del país. Entonces México adquiere esta obligación y dijo que él es de tal nacionalidad, pero no tenemos relaciones diplomáticas. En consecuencia, no tenemos embajada. Y tampoco tenemos relaciones consulares. Bueno, te voy a expedir un documento de identidad de viaje para que puedas salir del país y puedas ir a tu país de origen, ¿sí?, o a otro país más cercano, no sé. ¿Sí? Que se encuentren en el territorio nacional y que demuestren la satisfacción de la Secretaría
que no tienen posibilidad alguna de que su representante diplomático consular les expida pasaporte. Bueno, esto está un poquito más difícil, es decir, si hay un representante diplomático consular aquí en México, solamente se tendría que acreditar que existe esa posibilidad de que te expida el pasaporte este representante diplomático consular. Hace un par de años, creo que aquí a los venezolanos se les estaba negando los pasaportes, a los venezolanos que vivían aquí en México y que pedían la renovación de sus pasaportes a los consulados o a la sección consular de la embajada, se las estaban negando. Eso me lo platicó un amigo que es venezolano. Bueno, ahorita ya es residente permanente, ¿no? Ya logró su residencia permanente, pero al parecer sí les estaban negando el pasaporte, ¿sí? Precisamente por cuestiones meramente internas políticas, de que no te voy a renovar el pasaporte. Entonces, en este caso, si pudiera, en un momento dado, si se acredita, mira, es que no me lo quieren, me lo niegan, ¿sí? A lo mejor porque era de una facción contraria política, me están negando la renovación de mi pasaporte. Entonces, el Estado mexicano sí tendría la obligación de otorgar este documento de identidad y viaje. Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Vamos a la nacionalidad de las personas jurídicas, las personas morales. ¿Qué es una persona jurídica o una persona moral? Las sociedades o asociaciones, muy bien, muy bien. Sí, porque empresas es más comercial que jurídico el término empresa, ¿no? Es más, ya hay muchos emprendedores por internet, y si es un emprendedor es porque tiene una empresa, ¿no? Que a lo mejor nomás vende paletas en la esquina, ¿no? Vete a saber, ¿sí? Pero en sí son sociedades o asociaciones. Pero en sí, ¿qué es? ¿Qué es una persona jurídica? ¿Ya vieron sociedades mercantiles? Pues es un ente que adquiere derechos y obligaciones que no necesariamente están atribuidas a una persona física. Es un ente que adquiere derechos y obligaciones que no necesariamente están atribuidos a una persona física. Interesante, está muy cercana, sí. Puede ser un conjunto de personas físicas que se asocian a una por un objeto social. Esa sería, digamos, la base de la existencia, pero no qué es. O sea, sería la base de la existencia porque ahorita nos estamos nosotros reuniendo con un interés objetivo en común, ¿sí? Que es estudiar la materia. O sea, es la base, sí, pero no es qué es. Ya, por ejemplo, nos da una idea. ¿Cómo es que te llamabas? Emilio. Emilio ya nos da una idea. Bueno, es un ente. ¿Es un ente? Sí, es un ente. ¿Y qué es un ente? ¿Cómo podemos considerar este tipo de entes? ¿Es de carne y hueso? ¿O es etéreo? ¿Es imaginario? ¿Lo puedo tocar o no? No lo puedo tocar, ¿verdad? Entonces, es una persona idealizada, que está en el mundo de las ideas. Es una ficción jurídica, ¿sí? Donde la ley permite que con esa base que te menciona, ¿cómo me dijiste que te llamabas, compañero? Alan.
que con esa base que mencionaba Allen, oye, se juntan varias personas para lograr un objetivo en común. Decimos, sí, pero la ley nos permite que esa voluntad de unirnos podamos generar mediante una ficción que permita la ley una persona que va a ser, digamos, la que se va a encargar de lograr, de tener como objetivo lo que nosotros en nuestra reunión como personas físicas buscamos, y va a ser una sola. ¿Sí? Para no andar todos dispersos nosotros en el objetivo, mejor creamos una sola ficción y ella es la que se va a encargar de generar esos objetivos o de buscar esos objetivos. ¿Sí? Y lo permite la ley. Y entonces se genera una persona totalmente diferente a cada una de las físicas, de las personas físicas que comparecieron para su constitución, para su creación, con una personalidad jurídica diferente y un patrimonio diferente a todos ellos que comparecen. ¿Sí? Es una ficción jurídica. Pero entonces, estas personas, pues no nacen como nacen las personas físicas. Las personas físicas nacen mediante un hecho natural que es el parto. Las personas jurídicas nacen por un acto jurídico en el cual se expresa una voluntad de querer crear. Y en consecuencia tiene unas reglas muy especiales para su nacionalidad o para establecer la nacionalidad de las personas. Bueno, tenemos, por ejemplo, donde se reglamentan algunas... Sí, compañero. Pues de hecho, las cláusulas de que en una configuración de la acta constitutiva tiene establecido la aceptación o no de los extranjeros, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que era la cláusula de emisión o de exclusión de extranjeros. Así es. Porque, fíjense, no tiene que ver con la nacionalidad. Porque al estar separados, ser personas totalmente diferentes, la persona jurídica de las personas físicas, puede haber una sociedad enteramente por extranjeros o formada por extranjeros. Aquí en México, extranjeros con estancia regular. Y la persona jurídica va a tener nacionalidad mexicana. Aun cuando sus integrantes, aquellos que se juntaron, concluyeron para su creación, sean todos extranjeros. Y la persona jurídica es de nacionalidad mexicana. ¿Sí? Bueno, entonces, de manera general podemos decir, o lo más visible es que las personas jurídicas o morales se regulan por el Código Civil de Jalisco y el Código Civil Federal. Pero en realidad existen muchísimas leyes en donde se prevén lo que son las personas jurídicas. Hay un libro que se llama, que hizo una investigación un maestro de la Universidad de Nayarit, donde se dio la tarea de investigar cuántas personas jurídicas o morales se podían distinguir en el sistema jurídico nacional. ¿Sí? Y creo que contabilizó 101 personas jurídicas o morales. Por ejemplo, en el Código Civil de Jalisco, son personas jurídicas el gobierno federal, las partes integrantes de la federación y los municipios, las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, los organismos descentralizados, los partidos políticos reconocidos conforme a la legislación electoral, los sindicatos laborales y patronales, las sociedades cooperativas y mutualistas, los ejidos, comunidades indígenas, las uniones de ejidos, las sociedades civiles o mercantiles, las asociaciones civiles, las fundaciones, las asociaciones y órdenes religiosas, los condominios, las personas jurídicas con autorización expresa para operar dentro del Estado y las demás instituciones u organismos constituidos y reconocidos como personas jurídicas conforme a las leyes, a lo que las leyes especiales digan. ¿Sí? Por ejemplo, ahí no se menciona el fideicomiso también es una persona jurídica. Las sucesiones es una persona jurídica en sí. ¿Quién es el representante de la sucesión? El albacea, ahí está su representante de la persona jurídica. ¿Sí?
Mi Código Civil dice, acá se llaman personas morales, ¿sí? Dice la nación, los estados y los municipios, las demás corporaciones de carácter público, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales, ¿sí? Las sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones distintas a las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos o de recreo, las personas morales extranjeras de naturaleza privada, ¿sí? Bueno. Dice, a las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Nos vamos a quedar hasta aquí. Ya mañana, no mañana, nos vamos al viernes. Y ya nada más estén atentos a los videos que vamos a publicar la próxima semana para la continuación de la clase. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos como hasta dentro de 15 días.